Muy buenas tardes, noches. Un gusto como siempre el podernos encontrar y contenta y agradecida con el Señor por un día más de vida, de sustento, de aliento, de consuelo, de fortaleza, como Él promete hacerlo con cada uno de sus hijos. Y en esta hora, para entrar en nuestro tema, que les mandé la invitación, déjame darte un breve testimonio porque es nuestro tema 12 del curso para consejeras bíblicas y vamos a ver algunas lecciones en el desierto, del desierto, ¿verdad? Y todo nuestro tema se va a basar en el libro de Deuteronomio. Y, y yo debo decirte que fui aprendiendo de parte de Dios a leer estos relatos tan maravillosos, espectaculares y a veces únicos, ¿verdad? Porque no se repetían de esta experiencia de la manifestación soberana del Dios creador de, de todo lo que existe. Y una de las formas fue en primer lugar, en cuanto a estos relatos de Deuteronomio, que ahorita entro en más detalle para platicarte acerca de este libro, fue el cambiar mi perspectiva, porque yo tendía a hacerlo, al ir leyendo los relatos de la travesía del pueblo de Dios por el desierto rumbo a la tierra prometida. Mi corazón humano, natural y caído, tendía mucho a criticarlos, a este pueblo, porque yo decía, ¿cómo es posible que ven tantas maravillas y tengan estas reacciones tan feas, ¿no? Y, y de veras lo hacía tontamente, pero Dios me corrigió y me enseñó al repasar estos relatos que no juzgara, que no criticara, pero más bien que prestara atención a ver si algunas de esas actitudes pecaminosas, negativas, opuestas al carácter de Dios, no estaban en mí. Y con mucha vergüenza te lo digo que sí, me identifiqué. Y fue un tiempo hermoso donde pude reconocer, pero también recibir el perdón de Dios en cuanto a esas actitudes del corazón, ¿verdad? Y leyendo Romanos 15, 4 y 5, que es el primer pasaje con el que vamos a empezar. Y mientras lo buscas en tu Biblia, déjame dar una muy cordial bienvenida a cada una de ustedes. Emma Loya, tenemos un iPhone, luego me dice de quién es, eh, Carmen, Laurita, Mari Guzmán, Nati Cid, Nelly Maldonado, Rosaura Reyes, Silvia Fiesco, Trini. Qué gusto de veras el podernos encontrar a través de este recurso tan precioso, que podamos tener un buen tiempo aquí con la palabra. Entonces ya tienes Romanos 15, 4 y 5, fíjate lo que dice. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, como hijas de Dios y respondiendo a su llamado de la palabra, para ir preparándonos, atesorándola, comprendiéndola, viviéndola, es vital que conozcamos cada vez más y más de su palabra. Y hay que prestar mucha atención cuando leemos la instrucción de Jesús o de los apóstoles que él llamó para mirar el Antiguo Testamento
con sabiduría. Porque fíjate que tanto Jesucristo como sus apóstoles hacían mucha mención del Antiguo Testamento. De hecho, era lo que estaba escrito. El Nuevo Testamento no estaba escrito cuando vivía Jesús, cuando vivían los apóstoles, sino que hasta el año 60 de nuestra era, ¿verdad? Que ya Jesús había fallecido alrededor de 20 y tantos años y había resucitado, y que sus discípulos también uno y uno a uno partió a las moradas eternas. Entonces, como no había escrito nada del nuevo, sino que fue a partir de estos apóstoles, de estos siervos, que el Espíritu inspiró para dejarnos lo que llamamos ahora el Nuevo Testamento. Pero mientras ellos hacían alusión a lo que estaba escrito en Salmos, en el Pentateuco, citando a los profetas, etcétera, ¿verdad? Ahora, lo importante es que prestes atención a que las cosas que se escribieron son para nuestra enseñanza, porque Dios es eterno y su palabra también. Lo hermoso de estas enseñanzas, tanto la que vamos a ver ahora como las que hemos venido viendo, nos dan esperanza y ánimo hasta el cumplimiento de sus promesas, ¿sí? Y saber que Dios, de Él, solamente de Él viene la paciencia y el ánimo para ayudarnos a vivir una vida plena en armonía unos con otros. Y Pablo tan lo aprendió que escribió allí en Romanos 12, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. ¿Y por qué te digo esto? Porque del Señor viene la paciencia para el trato y el ánimo para que éste no decaiga. Fíjate lo que dice Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sí? Y entonces, algo Madre. que ha sido para mí muy rico es cuando empecé a aprender a leer las Ajá. escrituras con propósito eterno, con la guía del Espíritu para adquirir entendimiento y ver cumplido su propósito por el cual tengo acceso a su palabra. Y en mi caso, espero que también en el tuyo, pasa de ser una buena costumbre, un buen hábito de lectura, que muchos se quedan en eso, nada más leen, la estudian, la repasan, pero es un hábito, es como que es el fin en sí mismo. Ya leí tanto pasajes, tantos capítulos, tanto, me Mande. aprendí un verso de memoria y ahí está el propósito. No, propósito no nada más es leerla, Sí. sino también comprenderla y luego vivirla, ¿verdad? Ay, Entonces, es muy importante, hermosas, que al leer con este entendimiento espiritual cada libro de la Biblia, que de hecho la palabra Biblia viene de un sufijo que se llama biblos, significa conjunto de libros. Y en este día veremos algo poquito, ¿verdad? De Deuteronomio, que significa la segunda ley. ¿Sabías eso? Ya ves que se habla mucho de las leyes en el Antiguo Testamento y en el Pentateuco. De hecho, le llaman la Torá, que significa la ley, ¿verdad? Y vas a ser muy sorprendida porque en este libro de Deuteronomio aparecen escritos como haciendo un retomar la historia, la narrativa de Éxodo, Levítico y Números. Y esto era como una repetición que iba a llegar a las nuevas generaciones, porque acuérdate que toda enseñanza de parte de Dios se transmitía oralmente de padres a hijos, ¿sí? Entonces, las generaciones no tenían acceso a los rollos, a los libros,
a esa enseñanza. De hecho, estaba yo viendo un video muy interesante donde habla cómo los niños judíos desde pequeños aprenden lo que es la Torá, que son los 5 libros primeros, el Pentateuco, y se lo saben de memoria. Pero ¿qué crees? Nunca los han leído. Fíjate, nada más estaban así en la repetición y se los aprendían. Ahora, esta es una labor titánica, ¿no? Pero nunca habían leído porque no tenían acceso, como tú y yo, a la escritura. Si alguien, hoy en la mañana estaba viendo un video acerca de cómo se formó la Biblia. Si a alguien le gustaría saber acerca de esto, dígame, es más, en este momento dura media hora, sí, mucho. Es un súper resumen, ¿no? Pero muy ilustrativo para que tú sepas que este libro que tenemos para estudiar, aprender y seguir no es invención humana y todos los procesos por los cuales pasó. Si alguien quiere esto, mándeme un corazoncito ahorita para que al término yo se los envíe al grupo de WhatsApp que tenemos, el grupo de consejeras de los miércoles, y de esa manera tengas acceso en YouTube a leerlo. Entonces, si alguien quiere, para que yo se los pueda hacer llegar de esa manera como a mí me llegó de una manera muy, muy hermosa. Entonces yo espero, ¿verdad? Que en el transcurso de este tiempo, gracias Silvia, bueno, ya Silvia fue la primera, y un iPhone que no sé de quién es porque no tiene nombre, pero y mira, ya con esa respuesta a mí me habla de que hay ese interés. De veras, yo sigo aprendiendo, yo no pretendo saberlo todo, pero me gusta siempre saber más acerca del Señor. Entonces, por cierto, ¿has leído con comprensión este libro de Deuteronomio? ¿Has leído? ¿Por qué? Gracias, Alma. Sí, bendito Dios. ¿Por qué les pregunto esto? Porque en ese libro de Deuteronomio también se nos habla mucho del carácter santo de Dios. Quien ha estado en el desierto de tu vida y la mía, rumbo a esa tierra prometida, ¿sí? Que Él ha hecho conocer a nuestro corazón. Y entonces, como lo hizo y lo muestra en el relato con su pueblo, con esa larga travesía por el desierto, fíjate, se dice que la distancia de cuando ellos salieron de ahí de la tierra de Gosén, a encaminarse para la tierra de Canaán, que era la tierra que iban a conquistar, la distancia, ellos pudieron haberla recorrido en 15 días. Eso dicen los estudiosos de la Biblia. La Biblia no aclara eso, nada más aclara de qué lugar salieron y a qué lugar iban a llegar. Y ellos calculan geográficamente que se hubieran tardado 15 días. ¿Y qué crees? Se tardaron 40 años, porque dieron vueltas y vueltas y vueltas, así como tú y yo hemos hecho demasiadas vueltas, ¿no? Y entonces, en esta travesía muy larga suceden muchísimas cosas y es donde Moisés es inspirado por el Espíritu para hacer como un recuento, ¿verdad? Y en ese recuento revela las actitudes humanas que siempre con las que tú y yo nos vamos a identificar, porque ellos no eran habitantes de otro planeta, ¿no? Eran seres humanos de espíritu, alma y cuerpo, igual que nosotras. Y que no solamente veamos eso, ¿no? Sino que esas actitudes pecaminosas necesitan ser tratadas por el Señor. Te pongo ejemplos. Ellos salen de esclavitud y cómo añoraban la vida que tenían cuando eran esclavos. No más de qué incongruencia. En Números capítulo 11, anótalo por ahí para que luego lo veas, están quejándose porque extrañan los ajos, la cebolla, los pepinos, el pescado que en aquel lugar comían.
y ahora estaban en el desierto comiendo maná. Sí, pero eran esclavos, ¿sí? Entonces el Señor quiere tratar con esa añoranza de nuestra vida antes de Cristo, de pecado, que sí obtuvimos placeres, sí tuvimos cierta felicidad, sí logramos ciertos éxitos, pero éramos esclavas del pecado, ¿sí? Entonces, aunado a esto, pues venía la queja, otra actitud pecaminosa que Dios quiere seguir tratando en nuestra vida, erradicarla. El descontento en ese desierto, y estaban tan enojados, tan molestos, que no se asombraban de esa nube que los cubría de día para que no se murieran por el candente sol, ¿sí? Y déjame te digo que no era cualquier nubecilla. Se calcula que había alrededor de 1 millón de personas, ¿eh? Ahí transitando en el desierto. Imagínate el tamaño de la nube para poder cubrir esa gran multitud. ¿Y qué de la columna de fuego? ¿Sí? Que en las noches apareció en el desierto, en el día hace mucho calor, pero en la noche hace mucho frío. Entonces, esta columna era tan grande que iluminaba el lugar donde ellos se quedaban en ese desierto que iban acampando, ¿verdad? Para ir por partes, pero también les alumbraba y les daba calor, ¿sí? Para 1 millón de personas, o sea, no era cualquier mecha, ¿sí? No era cualquier fogata, no, no, era una columna de fuego impresionante. ¿Y qué decir de ese maná, esa comida del cielo que Dios hizo caer todos los días, a excepción del sábado que no iba a dejar caer maná, por lo que tenían que recoger el viernes doble porción? Y ese maná, ¿sabes cuánto duró? 40 años. Y Dios nunca falló a enviarlo. Fíjate. ¿Sabes cuándo lo suspendió? Cuando cruzaron ya para entrar a la tierra prometida, ahora con Josué. Entonces, tanta bendición, y eso te menciono solamente algunas cosas. Vamos a ver otras más adelante. Pero tanta bendición por la misericordia de Dios, que es ese amor constante que no acaba, es ese amor inalterable, esa paciencia suya, ¿sí? Y que no lo apreciaban, pero yo te voy a decir algo, ¿sí? Es que cuando nosotras, tú y yo, estuvimos en ese desierto, ¿sí? Por causa de nuestra rebelión, de la idolatría, del pecado, de la queja, de la murmuración, del descontento, no podíamos alcanzar a percibir esa misericordia de Dios que dice su palabra que se renueva cada mañana, ¿sí? Y ahí vemos un punto de identificación de cada una de nosotras con su pueblo. Entonces, algo muy importante, y lo reitero, es guardar el corazón, pero así vas a leer Deuteronomio, dile a tu corazón, tú no juzgas, tú no criticas, ¿sí? Esas malas acciones, esas malas decisiones, esas malas actitudes. Cada vez que estés leyendo, niégate caer en ese juicio. Yo fui esclava de estar juzgando y me indignaba. Pero ¿cómo es posible que este pueblo tan rebelde no hubiera la misericordia de Dios? Y cuando Dios me mostró que yo era parte de ese pueblo, bueno, ¿para qué te digo? ¿No? Entonces, es mucho mejor ver en lo personal y ser bien humilde, hermosa, y ser bien sincera. Si cuando estás leyendo estos relatos, el Espíritu te muestra algo pecaminoso en tu mente o corazón, y sobre todo que cuando te lo muestra, hay que reconocerlo y con un corazón arrepentido, suspende la lectura, párale. Así Dios me dio la instrucción y le muestro al Señor mi vergüenza con mi corazón arrepentido, confieso el pecado por su nombre, si fue de queja, si fue de murmuración, si fue de inconformidad, si fue de exigencia, si fue de rebelión, lo que haya sido, ¿verdad? Y pedir su perdón. Y entonces en este trámite de lectura con cuidado,
vamos a ir viendo lo que le agrada al Señor y lo que no, ¿verdad? Ahora, en este tema es imposible recolectar todas las enseñanzas del libro de Deuteronomio, ¿no? Por lo que aquí está el desafío que te dejo. Yo espero que de veras hagas la tarea, no seas como esos niños escolares mal portados, ¿no? Que llega a casa y le dice la mamá, ¿te dejaron tarea? No. Y sí les dejaron, pero no tienen planeado hacerla. No seas como esas niñas que mienten. Entonces, aquí la tarea es que tú en lo personal, en este desafío de fe y de obediencia, leas el libro de Deuteronomio. Pero así, tranquila, no te voy a decir un capítulo diario, 2 capítulos. No, no, no. Ve leyendo. Dice, tienes que detenerte, detente. Medita, reflexiona, escribe aquello que más te llama la atención, subraya, repasa, comprende, ¿sí? Para que adquieras sabiduría. ¿Qué te parece si empiezas mañana? ¿Mm? Con esa lectura. Y de veras que después de leer estos principios que vamos a ver ahora, vas a tener más comprensión, porque no nada más es leer de alguien lejano, antiguo, viejo, que ya pasó, esas personas no existen, de alguien que tuvo que pasar esto, pero yo no. No, no, es que esto es figura. Cuando tú y yo nos encontramos en el medio del desierto espiritual. Y tú y yo hemos pasado por ese desierto, aunque vivamos en ciudades arboladas, en ciudades con clima primaveral o en lugares desérticos, ¿verdad? Entonces, estas lecciones te doy el testimonio. Yo aprendí a tomarlas muy en serio el tiempo que viví en la frontera, en Ciudad Juárez, porque allá es una zona muy desértica. Y literal, después de vivir en México lindo y querido, que les mandé una foto y es un espectáculo, ¿no? O sea, ahorita apenas empieza la primavera y la ciudad está llena de verde, cantidad de vegetación, de árboles, árboles frutales, los cerros se vistieron de verde, las flores, o sea, es impresionante, ¿no? Y llegas a un lugar desértico como Ciudad Juárez y la verdad que nada que ver. Entonces, esa figura a mí me ayudó mucho, pero no solamente para criticar el lugar. Yo doy gracias a Dios por el tiempo que estuve viviendo allá, pero porque era como un reflejo del desierto espiritual que yo traía. Y esta palabra me bendijo mucho. Ahora, este tema, te aclaro, hoy por primera vez lo doy, así como tal, basándome tan solo en Deuteronomio. Y vamos a nuestro primer pasaje. Deuteronomio 4, 1 y 2. Número 1, escuchar y obedecer. Esa es la Sades. Dice, ahora Israel, escucha con los y las lanzas a punto de enseñar, obedécelos para que puedas entrar y posar que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor, tu Dios, que te doy. ¿Sí? Ahora fíjate bien que este es el capítulo 4. Más adelante en el capítulo 5 es donde él repite los famosos, conocidos 10 mandamientos de Éxodo 20. ¿Sí? Entonces ahorita los está preparando. Hey, escucha, presta atención para que obedezcas. ¿Sí? Tanto nuestro oído como nuestros ojos, hermosa, que es una bendición si los tienes, tienen que aprender a responder como el Señor espera y no como acostumbramos en lo natural. Que nuestros ojos hemos visto cosas malas y las hemos aceptado. Hemos oído cosas engañosas, mentirosas y las hemos creído.
Fíjate qué tremendo, ¿no? Entonces, hay que pedirle al Señor que si ya lo está haciendo, dale gracias, pero quiero más. Pero si nunca se lo has pedido, decirle al Señor, santifica mis oídos, mis ojos, para poder escudriñar tu palabra, para no oír en lo natural o ver tu obra como normal, sino que realmente estos dos instrumentos, ojos y oídos, tengan esa inspiración del Espíritu. Y yo no quiero estar leyendo con mis sentidos naturales, si siento, no siento, me gusta, no me gusta, le entiendo, no le entiendo. Yo quiero, mi Señor, que tú santifiques mis ojos y mis oídos. Y por eso en muchas ocasiones, hermosa, cuando estos miembros de nuestro cuerpo no han sido santificados, dedicados para el Señor, es por eso que no entendemos la palabra. Y muchas veces nos aburrimos y muchas veces la abandonamos. En lugar de que, bueno, no entiendo aquí, pero busco otra cosa que me traiga entendimiento, nos cerramos la Biblia y dejamos ahí como castigada hasta que tenga ganas de volverla a leer. El no renovar esta área de nuestro ser nos va a estorbar para responder con obediencia fiel lo que el Señor dice. Y nos vamos a justificar y vamos a poner excusas y pretextos, mil, para no escuchar su voz, ¿verdad? Cuando el Señor le dice al pueblo de entrar a poseer la tierra, que es uno de los temas, es una figura para nosotros hoy. Significa que es entrar a formar parte por medio de Jesús, a ser su pueblo, pero también a participar las bendiciones en esa tierra prometida que nos está llevando. Tierra prometida es su reino, Dios como soberano, ¿sí? Por eso Jesús le dedica 3 capítulos a Mateo, capítulos 5, 6 y 7, para hablar de lo que significa el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es de que tengamos ese entendimiento para que no nos aburra la palabra o entremos en confusión y nos decepcione. Número 2, los primeros mandatos. Fíjate, Deuteronomio 4, 5 al 7. Ahora te enseño decretos y ordenanzas, tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando estas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. La enseñanza de los mandamientos de Dios es para saber lo que el Señor soberano dice y espera de sus hijos, porque al observar los mandamientos nos ayudan a separar lo bueno de lo malo y en especial en destacar aquello que agrada al Señor. Hermosa, no los veas como reglas impuestas, difíciles de cumplir, porque la palabra dice que Él mismo nos da la capacidad para cumplir si es que le creemos a su voz. Uno de los efectos de guardar los mandamientos y que no sabíamos antes, hermosas, es que al irlo haciendo, tú y yo vamos adquiriendo sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Tú sabías eso? Déjame te pregunto. Cuando tú eras niña, cuando eras adolescente, jovencita, tus padres en tu casa, la familia, te llegaba a decir: qué inteligente espiritual eres, ¿verdad que no?
Algunas sí decían eres muy inteligente porque sacabas 10 en la escuela. Pero espiritual, para nada. Y una gran mayoría nos decía que éramos tontas y burras. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque éramos necias al no prestar atención. Yo sé que la gran mayoría de las que estamos aquí conectadas, de niñas, de alguna forma, llegaron los 10 mandamientos de Éxodo 20 y nos invitaron a aprenderlos de memoria. Y la gran mayoría no los aprendimos. Según esto, para poder hacer la primera comunión. Y luego, ¿qué pasó? Se nos olvidaron. ¿Qué cosa, no? Entonces ahí ni adquirimos sabiduría, ni tampoco inteligencia espiritual. Y entonces cuando uno adquiere esto, ya no dependemos de nuestra capacidad natural para seguir las órdenes e instrucciones de Dios. ¿Te das cuenta por qué tenemos que profundizar en los libros de Dios? ¿Sí? El Señor te lleva más allá, pero de veras, hermosa, mucho más allá de cualquier escuela prestigiosa o estudio profesional, porque lo que estamos aprendiendo es la vida interior de espíritu también para llegar a la eternidad. Y en ese tránsito desarrollar sabiduría, que es el conocimiento profundo de las cosas de Dios. Y entonces una vez que adquieres ese conocimiento profundo, porque el Espíritu te lo revela, te lo ilumina, te lo hace comprender, puedes aplicar sus principios a la vida diaria, ¿sí? Y nuestro testimonio hablará muy fuerte cuando otros opinen qué sabia y prudente es esta hermosa mujer. Y si no te han dicho esas palabras, porque puede ser que no lo estés viviendo, ¿sí? Y entonces ellos se darán cuenta, y es un testimonio bien tremendo, porque va a decir, ¿de dónde adquieres tanta sabiduría, tanta paciencia, tanta bondad, tanta compasión, tanto perdón? ¿De dónde? Y tú le vas a decir, mi Dios está tan cerca. Cada vez que lo invoco, Él se manifiesta. Y es lo que dice ahí Deuteronomio, ¿verdad? Número 3. Ningún otro Dios, hermosa. Deuteronomio 5. Y ahí es donde están los 10 mandamientos. Y a mí lo que el Señor me traía muy fuerte era no repasarlos todos porque son muy largos. Y lo que quería que quedara mucho más claro que casi toda la gente está a partir de lo honra a tu padre y a tu madre. Eso es como que lo que tienen más grabado. Pero han pasado por alto los primeros versos donde él se revela, se escribe como ese Dios y lo que está de los suyos. Fíjate bien, empieza con el verso 6 al 8. Soy el Señor Dios. Es mismo, dile que yo hoy te envía, ¿sí? Y en este caso, él se presenta, yo soy el Señor tu Dios, pero no queda ahí, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Pregunta, ¿queda claro? No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Verso 11. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Ojo, el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Son mandamientos, ¿eh? 12. Guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. 15. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón,
Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Entonces, otro ejemplo que nos identifica con este pueblo en el desierto era que igual que nosotras antes de venir a Cristo éramos esclavas. En nuestro Egipto, que era el mundo, invadidas por corrientes, modas, influencias del mundo, y ha existido en cada generación. Ahora los más adultos dicen, ay, estos jóvenes, qué influencias del mundo. Tú y yo vivimos algo semejante. No me digas que fue mejor, no, siempre ha habido pecado, desobediencia y rebelión. Todas salimos de Egipto, que es una figura con un faraón, que es una representación del diablo, Satanás. ¿Por qué lo digo? Porque ese faraón les puso un yugo opresor al pueblo que Dios había levantado. Que a ese lugar de los 100 llegaron 70 personas, que fue Jacob con hijo, ¿sí? Ahí vivieron 800 años. Y en ese lugar eran muchísimos los israelitas que estaban ahí procreando y creciendo. Un yugo opresor fue que mataran en el tiempo de Moisés a todos los niños varones y las instrucciones las pertenecieron. Entonces, la otra instrucción fue que nace un niño varón, échenlo al río. No es eso, y luego las jornadas de esclavitud, de trabajo pesado para este pueblo, que hubo generaciones, hermosas, 400 años. ¿Cuántas generaciones no nacieron esclavos y murieron esclavos? Nunca vieron otro estilo de vida. ¿Y para qué era tanto trabajo? Para el ego, la soberbia y jactancia del faraón, que mandó a hacer esas mugrosas, disculpa la expresión, pirámides. Yo te he platicado que otro de los sitios que no quiero nunca ir, y a estas alturas de mi vida yo creo que no voy a tener la oportunidad de viajar tan lejos, ¿no? Pero es ir a ver las pirámides, no, hombre, no, no, no. Después de verlo, la sangre, las vidas que custodia el amado pueblo de Dios para construirlas, no, no quiero. Igual en el Coliseo Romano, tampoco quiero, ¿sí? Y entonces vemos que ese pueblo que fue liberado, lo hizo el Señor con grandes señales, con prodigios, con maravillas, perdón, para que vieran el poder de Dios. Ahora medita, hermosa. Cuando Dios llega a tu vida, empezó a hacer grandes señales en tu vida, a hacer maravillas, a hacer milagros por tu nuevo nacimiento, por haberte abierto los ojos a la verdad espiritual, que eras esclava del pecado, candidata a la muerte eterna, ¿sí? Que estabas bajo el dominio de una esclavitud, que no solamente fuiste esclava de un faraón malvado, de un diablo, sino que te fue impuesta la forma varia de idolatría. Todas nosotras crecimos con ídolos, de los más cercanos, los padres. No veo una fascinación de los padres, así como que, wow, los hijos, el novio. El novio es más candidato a ser ídolo porque muchas veces sí hay quien llega a tener al esposo como ídolo, pero ya lo va conociendo, va cayendo, ¿no? El ídolo. Pero cuando son novios, no, es impresionante. Mucha idolatría, mucho fanatismo, mucha entrega, ¿sí? Y el Señor, vienes a Cristo, conoces el Evangelio y empieza a traerte su verdad, a quitarte cada mentira que creíste, engaño de tu corazón, ¿verdad? Entonces la idea de Dios, al hacernos libres, ¿sí?, era para que aprendieran
mandatos. De esa manera ya vemos con otra óptica las acciones. Entonces ya decimos, no, esto no es mandato de Dios, entonces es pecado, ¿sí? Este pecado que practiqué mi acción, pero es que yo violé el mandamiento de Dios. Entonces lo primero que Dios hace con su pueblo, como contigo y conmigo, acuérdate que segunda ley les está reiterando lo que generaciones atrás les había enseñado, pero ya muchos de los en ese desierto, en la entrada del desierto, ya no estaban. Entonces, lo primero que hace después de presentarse es no permitir hacernos otros dioses, tanto dioses humanos como materiales e ídolos a los que les rendimos mucho más atención, emoción que al Dios. ¿Sí? Ninguna figura que trate de representar a Dios es aprobada por el Señor. ¿Y qué tal? Yo creo que tenemos que tomarnos un tiempo para pedirle a Dios perdón. ¿Cuántas veces metimos un nombre santo para avalar una mentira, un engaño, un juramento falso, un testimonio falso? Y hasta en las cosas cotidianas del diario vivir no comprendíamos la santidad de Dios y lo metíamos hasta por frijoles se quemaron o la lluvia mojó la ropa limpia que estaba tendida. Entonces, aquí está, no tomes en vano mi nombre. Entonces, observar sus instrucciones que él da también, esto lo pone dentro de esa fidelidad, de esa humildad, de esa dependencia, de ese día de descanso semanal. Lo que el Señor espera hacer con nuestro descanso es que estemos en su presencia en una forma especial, determinada, que va más allá de solo ir a la iglesia. Hemos caído en eso, acto externo, ¿verdad? Pues es que voy a la iglesia y de esa manera yo descanso. Pues son un par de horas, ¿no? Y no se trata de eso. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer las 24 horas del día de la semana que descansas. Y hay muchas, muchas mujeres que pasan por alto esto porque pues tienen que trabajar. Entonces el domingo hay que lavar, hay que guisar, hay que comprar, hay que limpiar. Y ahí me perdonan, pero yo tengo trabajo. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Si nos organizamos, podemos ir día con día en medio de un trabajo, tanto de casa como externo. Organizarnos, Dios nos da la fuerza y la sabiduría para que vayamos aventajando y el día de descanso sea en Él, ¿sí? En Él, Señor. Sí, podemos ir a la iglesia, pero que no es suficiente, nada más con eso. Número 4. Vamos a ver el mandamiento mayor. Deuteronomio 6, 4, 7. Acuérdate que son lecciones, ¿sí? Para estar en ese desierto que a veces nos asola cuando sentimos ese aislamiento, ese sentimiento de soledad, de abandono, de incomprensión, ¿sí? De la gente que nos rodea, de la prueba que estamos viviendo solas, ¿no? Porque igual y otros de familia se dan cuenta de la prueba, pero la prueba íntima que cada una vive es tremenda si lo hace tan solo en lo natural. Dice el verso 4, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantas. A este mandato supremo se le ha llamado el Shema de Dios, que significa oye.
Cuando tú escuches el Shema es oye, oye. ¿Y qué hay que oír? Pues prestar atención a la voz de Dios para aprender a amar a Dios con todo el ser, con el corazón, con el alma que incluye la mente y con la fuerza. Esta es una tarea de vida, hermosa. Esto no es que yo llame a Dios porque me perdonó, no, no. Tenemos que seguir haciendo crecer nuestro amor por Él, porque este amor no es instantáneo, no es algo mágico, no es que nacemos de nuevo, uy, fluye el amor y yo amo a Dios con todo y sobre todos. No, no, porque venimos arrastrando una idea de amor que se siente, que emociona, que se expresa a veces hasta de manera equivocada en pasiones desordenadas. Entonces Dios nos va revelando lo que es su amor. Entonces por eso es que Él usa en ese desierto los tiempos de humillación para que podamos deshacernos de los conceptos erróneos y para que fluya su espíritu con el poder de su verdad y de su palabra. Entonces, cuanto más conocemos a Dios, más le vamos a amar, ¿sí? Porque no puedes tú conocer más a Dios y quedarte con el mismo amor que cuando empezaste a conocer. Yo no sé tú, yo cada día que aprendo más, que lo conozco más, que me revela más, que entiendo más, que comprendo más su palabra, yo lo amo más, pero ¿qué crees? Todavía no llego a la meta que Él ha diseñado. El compromiso que dice comprométete con el Señor es personal, ¿sí? Para luego de esta experiencia de amar a Dios, obedecer a Dios, tener compromiso con Él, le enseñas a los tuyos a amar como Él dice. Y para lograr esto, primero hay que conocerlo como Él es, para quitar toda imaginación e invención humana que hemos adquirido en nuestra ignorancia espiritual. Y la manera de poder conocerlo para amarlo es a través de su palabra escrita y de lo que el Espíritu Santo nos va a revelar. Mi pregunta es, ¿estás amando a Dios así? ¿Estás creciendo en ese amor por Él? Porque fíjate, el amor tuyo y mío hacia Dios tiene que ir en creciendo, tiene que ir creciendo, creciendo. El de Él siempre es igual, porque Él es amor. Él no te ama menos, Él no te ama más. Él no te deja de amar. No, Él siempre te ama igual, porque su presencia te comunica amor. Entonces, es otra tarea. ¿Estás realmente dedicada a aprender a conocer ya lo personal? Mira, hermosa, si tú nada más confías en un mensaje pastoral los domingos, aunque usen muy bien la palabra, y en la semana tú no buscas ese mensaje de Dios día con día para conocer más a Dios, te vas a tardar mucho en conocerlo, mucho en obedecerlo, mucho en adorarlo, mucho en seguirlo. ¿Mm? Porque va a ser muy poquita la inspiración que recibas si nada más escuchas un mensaje el domingo y el resto de la semana nada. ¿Sí? Número 5. Llamado a la santidad. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9. Dice el Señor, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la tú, más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable
sobre quienes lo aman y santos. Este llamado a la santidad abunda mucho también. Isaías 6 quiere que los suyos seamos también santos. Ahora, no se trata de perfección humana ni libre de defectos y errores, sino ese entendimiento de vivir apartada para Él, conforme a su llamado, conforme a su propósito. En nuestro curso de mujer a mujer y ahora en el de consejeras, Dios nos ha dejado claro que nuestra misión prioritaria en la tierra no es ejecutar los roles con los que hemos crecido, ¿no? Desde bien pequeñitas, ser hijas, ser hermanas, ser estudiantes, ser amigas, ser novias, ser esposas, en una gran mayoría, no todas, ¿no? Ser madres, ser abuelas, ser consuegras, ser tías, ser primas, ser nietas, o sea, esos son roles, hermosos. Pero ese no es el propósito de vida, son las situaciones en la tierra, en la vida natural que vivimos. Pero el llamado de Dios es que tú seas suya por decisión propia y que seas santa. ¿Qué significa? Que toda tu vida, como dice Pablo, y todo lo que hagan y todo lo que digan sea como para el Señor. Fíjate. Y esto incluye todos los días de la semana, del mes, del cada año de nuestra vida. Todo lo que hagan. Y es donde nos perdimos al pensar que si el domingo voy a la iglesia ya cumplí, y si participo en alguna actividad, en algún tipo de tarea, dando clases, sirviendo, ayudando, consolando, orando, yo ya serví. No, no es suficiente con el domingo. Esta tarea de pertenecer al Señor es que Él disponga de tu vida y de la mía donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. ¿Cómo? Como instrumentos en sus manos, para hacer su voz, sus ojos, sus oídos, sus manos, sus pies. Es lo que quiere el Señor, ese es el llamado. El llamado no es irte a la China a las misiones o tener un grupo de discipulado, ya estoy cumpliendo. Qué bueno que pudieras ir a las misiones, qué bueno que tengas un grupo de enseñanza, pero lo que quiere Dios que tu vida y la mía apartadas para Él, Él nos capacita primero con la salvación, ¿sí? Nos capacita con el fruto del Espíritu en nuestro carácter y nos da dones que son capacidades espirituales para poder servirlo. ¿Ves? Pero esto es donde quiera. Entonces, si tú has recibido esta riqueza, tú tienes que saber que Dios va a disponer de ti para hacer esa llamada a su presencia. Y entonces por eso el Señor Jesús nos santifica con su palabra y nos limpia de toda maldad con su sangre, para que podamos cumplir. Y así como el Señor eligió a Israel como pueblo, te ha elegido a ti. Ahí Efesios dice que nos eligió antes de la fundación del mundo. Fíjate, tú lo elegiste a Dios, Él te eligió a ti. Y luego, al hacerte hija, por medio de Jesús, te acercas al Padre y entonces tú tienes una relación con el Padre eterno. Y al tener esa relación, Él te invita a ser parte de su iglesia, que es el grupo de creyentes salvos por gracia, redimidos, comprados, sacados de la esclavitud de Egipto y de la opresión del faraón, ¿sí? ¿Para qué? Para que anunciemos sus virtudes. Y quienes conformamos esta iglesia es porque hemos venido a ser parte del pueblo de Dios espiritual. Hemos sido perdonadas, rescatadas, liberadas, sanadas, santificadas por la gracia de Jesús,
para que esa iglesia sea hermosa, que es el grupo de creyentes, no el lugar de reunión. Y todo esto, el Señor por su gran amor lo prometió y lo cumplió. ¿Sí? ¿Y sabes cómo empezó? Al trasladarte de tinieblas a su luz admirable, al vencer las formas múltiples de esclavitud y a llevarnos por tiempos de desierto, como le dijo el Señor a que le dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo al desierto para que allí me adore. Entonces, una enseñanza que tenemos que tener es que aunque estemos pasando desiertos, hay que adorar al Señor, con cantos o sin cantos, con música o sin música. Acuérdate que la verdadera adoradora adora en espíritu y en verdad. Y cuando le dio esta palabra, el Señor Jesús a la samaritana estaban en un pozo. No había culto, no había sinagoga, no había templo, no había grupo de alabanza, no había instrumentos, ¿no? Estaba Jesús el digno de ser adorado. Y esta mujer quebrantada, después de haber sido perdonada por sus pecados, y entonces se le dice, el Padre busca adoradores. Entonces la adoración va mucho más allá de cerrar los ojitos, levantarnos y entonar. Es un estilo de vida que conlleva obediencia, fidelidad, constancia, humildad, sometimiento, humillación, confesión, arrepentimiento y recibir todo lo bueno que Dios ha preparado. Dice esta palabra que Dios es fiel y cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor a quienes lo aman y obedecen. ¿Sí? No podemos decirle al común de la gente, Dios te ama, así como cliché, porque Él derrama su amor en quien lo ama y le obedece. Una persona rebelde, no digo que Dios no lo ame, pero Él no percibe su amor porque el pecado estorba. Pregunta, disfrutando de este amor divino, inagotable, eterno? A mí no me contestes. ¿Estás disfrutando ese amor? Porque este amor de Dios, hermosa, es único, es incomparable, es inigualable. Mira, por mucho que hayas tenido familia que te haya querido tanto, no se compara, no se compara, porque el amor de Dios es eterno. El del humano, quien sea, pues es humano, pero es limitado, es débil, es voluble. ¿eh? Realmente ninguno de los que decían amarte tanto murió en esa cruz, solamente Jesús, el Hijo de Dios, porque su amor permanece para siempre. Número 6. Deuteronomio 8. Cada capítulo es precioso. Y fíjate bien, de 34 capítulos de Deuteronomio, nada más estamos viendo hasta el 8 y ciertos pasajes por cuestión de tiempo. Por eso te invito a que repases y si tienes el acceso a las versiones actualizadas de la Biblia, a mí me gusta mucho la traducción del lenguaje actual porque lo ponen un lenguaje muy entendible. La nueva traducción viviente también es muy especial, ¿verdad? Y la Reina Valera contemporánea, esa también ya le quitaron muchos de los judaísmos que no eran entendibles para nosotros, está más accesible. Obediencia a Dios, vida tranquila. Deuteronomio 8 del 1 al 6. Este pasaje es uno de los más larguitos que vamos a leer, pero permíteme, ¿sí? Ojos, oídos, si tienes ahí tu Biblia, ve siguiendo con tu mirada. Que ha venido el Señor restaurando tu mirar y tu oír. Y es bien importante que cuando tomes este libro, no lo leas tan solo con los ojos, háblalo para que tus oídos lo oigan. Verso 1. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy.
entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Otra traducción dice para revelar lo que había en tu corazón, ¿verdad? Bueno, pues el carácter revela lo que hay en el corazón. Y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos estos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó. En todos esos 40 años, tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiendo. Algo muy interesante, hermosas, en esta descripción de la palabra, en primer lugar es que cuando dice asegúrate, fíjate, Moisés le estaba hablando al pueblo de parte de Dios, ¿verdad? O sea que era colectivo este mensaje. Sin embargo, usa el singular. Asegúrate. La salvación es personal, no grupal, no familiar, ¿eh? Es de cada quien que confiesa con su boca y que con su corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos, será salvo. Entonces, pero aquí está indicando, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entregó hoy. Y él entonces viene a ser condicionante. Vivirás y te multiplicarás. Y la promesa de entrar en la tierra que el Señor había jurado. Pero yo te debo decir que en este relato también habla de que muchos, una enorme mayoría del pueblo, ¿qué crees? No obedeció, no vivió, no se multiplicó y no entró en la tierra prometida. Llegó un momento de tanto pecado, de tanta rebelión y falta de arrepentimiento, que el Señor determinó, fíjate bien lo que te voy a decir, que no iban a entrar a la tierra prometida los mayores de 20 años. Fíjate, ¿quiénes entraron? De los mayores nada más Josué, Caleb, ¿eh? Todos los demás, ¿dónde murieron? En el desierto. No vieron esa tierra por la cual estuvieron caminando. Hubo generaciones que nacieron en el desierto y ahí es así como otros nacieron en Egipto y nunca supieron lo que era ser libre, acá nunca conocieron otro paisaje que el desierto. Pero a causa de la rebelión, de la desobediencia, de la idolatría, de la dureza de corazón, de la necedad, se quedaron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? Y le hace recordar, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló, ¿sí? Igual contigo y conmigo, hermosa, no sé a qué edad tú llegaste a encontrarte verdaderamente con el Señor, porque muchas establecen que conocieron a Dios cuando empezaron a ir a la iglesia. No necesariamente se conoce cuando empiezas a ir a la iglesia, sobre todo si recibes un alimento de palabra una vez a la semana, o sea, no, no.
a veces tardamos mucho, escuchamos mucho la invitación a recibir a Jesucristo, pero no conocemos a Jesucristo. Muchas veces lo recibimos y no nos ponemos a escudriñar el Evangelio para ver quién era Jesucristo y su carácter y su enseñanza y su ejemplo de vida, su comunión con el Padre. O sea, no nada más los milagros, no nada más las sanidades y liberaciones, no. Y entonces nos tardamos mucho. Pero el Señor dice que en ese desierto, que pudo haber durado años, ¿verdad? Aquí dice que 40 en el pueblo, que nos humilló y ni cuenta te diste que era Dios que te estaba humillando. Ahora, ¿para qué te humillaba? ¿Para qué me humillaba? Para revelar qué había en el corazón, en nuestro carácter. En mi caso, hermosa, cuando Dios me mostró que Él era el que me estaba humillando y me mostró lo que había en mi carácter, ay, yo me asusté. Qué fea, ¿sí? Y entonces el Señor sabía que a causa del orgullo, de la mentira, del engaño, de la pasión desordenada, de la desobediencia, de la rebelión. Yo me aprendí los 10 mandamientos cuando era niña, ¿sí? Jamás los volví a tener en mi mente y corazón hasta que el Señor vino por mí y me sacó del desierto. Y entonces entendí que hice muchas cosas que ahí estaban prohibidas, los no de Dios. Entonces me di cuenta que había codicia, que había envidia, que había celos, que había coraje, mucho coraje y muchas cosas así feas. Entonces cuando pone a prueba mi carácter y él se dio cuenta que yo no iba a poder obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no los había obedecido y con todo eso que traía mi carácter menos, ¿sí? Entonces, sí te humilló permitiendo que pasaras por hambre y luego alimentándote con maná. Ahora, cuando dice que pasaras por hambre es porque, no tanto la hambruna natural, que igual en mi vida también hubo etapas, tanto en mi casa paterna como en el matrimonio, de poca provisión, ¿verdad? Que no había suficiente. Pero no está hablando del pan natural, está hablando que nos estábamos muriendo de hambre porque no conocíamos el pan del cielo, ¿sí? Y hasta que llegó el Señor y nos empezó a alimentar con el pan del cielo que es Jesucristo, ¿sí? Y es una figura del maná que quiere enviar cada mañana, lo sigue haciendo, ¿eh? Su palabra que sale de sus labios para que tú y yo salgamos a recogerla. Y tengamos la porción que necesitamos de palabra, que inyecte nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza, aliente nuestro ánimo, ¿sí? Porque esta palabra sale de la boca del Señor. Y luego hace un recuento, en esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Entonces, tú y yo, ¿cómo fue que en todo ese tiempo no nos faltó ropa y no nos faltaban zapatos, aunque fuéramos gastalonas de zapatos, aunque viniéramos de una familia extremadamente pobre? Y no dudo que haya ciertas excepciones donde literal pudieron haber andado con un fondito todos los días, con el mismo se le acostaban a dormir, se levantaban a servir y salían a los menesteres de la casa descalzas. Yo no dudo, pero no es la mayoría. Pero aquí el Señor, no había en el desierto tiendas para comprar ropa ni zapatos. Aquí lo interesante es que por 40 años usaban lo mismo. Y los chicos que iban creciendo iban heredando esa túnica que ya no les quedaba, pues con el hijo que seguía y luego este con el que seguía y luego así por 40 años. Y por eso les dice, yo les sustento. Pero por otro lado, dice, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Y me hace recordar Hebreos, ¿no? Capítulo 12. Todo el capítulo léelo también. Y él dice que el Padre al que ama lo recibe como su hijo y lo disciplina. Otra traducción dice lo castiga.
Y se vale porque Dios es justo hasta para castigarnos. Pero muchas de nosotras hemos pasado demasiado tiempo sintiéndonos las consentidas del Padre Eterno y no hemos dejado que Él discipline nuestra mala conducta, mal carácter, mala expresión, mala acción verbal, emocional, sentimental, pensamientos malos, y no hemos permitido. Y así como que así es la vida, y así soy yo. Y aquí el Señor, parte de la lección en el desierto, cuando entramos en esas etapas de nuestra vida, puede ser de muy joven, puede ser de edad madura, de edad ya avanzada, no importa. O sea, el desierto nos ha llegado y no supimos manejarlo, o ahorita mismo podemos estar pasando por un tipo de desierto. Pero lo que el Señor quiere, una de las cosas que Él nos está enseñando es que está probando nuestro carácter, está dándonos sus mandamientos, nos está humillando para que quitemos todo orgullo, vanagloria, altivez, arrogancia y dejar de estar solamente come lo natural para poder alimentarnos con ese maná del cielo, ¿sí? Con esa palabra diaria, con esa presencia de Jesucristo que es pan de vida. Y entonces, esta enseñanza nos capacita para que podamos ver con gratitud todo lo que el Señor nos ha guardado en este caminar, ¿sí? Cómo nos ha provisto, cómo nos ha sostenido y cómo nos ha disciplinado, si se lo hemos permitido. Porque hay corazones endurecidos que no permiten ningún tipo de disciplina. Y acuérdate que la disciplina que da Dios es, primero, enseña cómo deben de ser las cosas. Y si no las hacemos, corrige. Y necesitamos aprender a obedecer los mandamientos para mantenernos en el camino suyo y cultivando un temor reverente. Te tengo 8 acciones breves para conjuntar y resumir este pasaje. 1. Asegurarte de obedecer, porque es personal, obedecer sus mandamientos. Número 2. Para vivir y entrar en la tierra prometida, yo necesito participar en el reino de Dios, ¿sí? Por eso tengo que caminar en obediencia. Número 3. Conoce y recuerda que Él fue quien estuvo en tu desierto. Quizá yo, sinceramente, yo no veía a Dios. Yo no sentía su mano bondadosa. Yo no miraba sus bendiciones, ni había gratitud en mi corazón, ni había alabanza. Yo solamente cantaba a Dios el domingo de 11 a 12:30 y párale de contar. Pensaba que eso era adorar. Fíjate qué estrecha era mi mente, ¿no? Número 4, que hubo humillación que en su momento no comprendiste. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Y yo ni soy tan mala, si nunca he matado a nadie, si nunca he robado. ¿Cómo es posible que me pasen estas cosas? Pues el Señor nos está humillando, pero no lo entendimos, no lo comprendimos. ¿Sabes por qué? Por el orgullo del corazón. La vanidad de la mente. Las ideas falsas de nuestra persona. Número 5. Para enseñarte que no solo de pan se vive, sino de su palabra. Y yo te quiero mandar otro desafío. No te estoy diciendo que dejes de comer pan, ¿sí? Porque sé que a muchas les gusta mucho el pan, sobre todo el dulce. Pero te voy a dar un solo dato. En enero, mi esposo se hizo un examen general de parte del seguro y salió con los triglicéridos elevadísimos, 660. Y la nutrióloga le dijo, tiene que bajar, usted está en un peligro por todo ese pan de dulce que come. Deje de comer pan dulce.
Fue muy difícil y ha sido difícil, pero él se sometió. Acabo de recibir los resultados. De 660 y tantos, bajó a menos de 200. Y muchas veces no queremos negarnos nada. Me gusta, me como 2 o 3, no importa. Yo tengo dinero, me gusta como sabe, sí, pero se está afectando tu salud. Entonces Dios nos está advirtiendo, no solamente el pan de harina, ¿no? Sino todo lo que sea el alimento en exceso. No vivimos tan solo por comer, comer, comer. Qué curioso que en este tiempo se han dado mucho los ataques de ansiedad y nos lleva a estar come, come, come. Y la psicóloga, no, pues es que trae un ataque de ansiedad. Bueno, entonces permiso para comer. No, no, no. Sino que de la palabra de Dios es nuestro sustento, hermosas. Tenemos que aprender a decir no, a negarnos a nosotros mismas. Sí me gusta mucho, pero hace daño. Coca-Cola, exceso de café, exceso de azúcares, exceso de grasas. Mejor nútrate con la palabra de Dios. Ayuna. Número 6. Cuidado de tu sustento, así como de alimento, también de ropa y calzados. ¿Cuántas veces y hasta la fecha? Y no solamente nos ha dado lo suficiente para vivir, sino que hemos caído en el pecado de la avaricia, de la codicia. Y la mujer, en términos generales a nivel mundo, no en todos los lugares, ¿verdad? Pero la de la era moderna se llena de ropa que no se va a poner y de zapatos que no va a usar. Es una mala inversión cuando dice que el Señor es el que nos viste y nos calza. ¿Eh? Número 7, que al disciplinarte era esos tiempos pasados y es para tu vida. No creas que la disciplina que hubo en aquel tiempo fue la única, ¿sí? Va a seguir disciplinándonos el Señor, corrigiéndonos, enseñándonos, ¿sí? Advirtiéndonos. Esta disciplina no importa la edad que tengas, ¿no? Él es tu Padre, Él es mi Padre y va a seguir haciendo. El número 8, la obediencia que vamos cultivando y practicando es para andar en su camino y cultivar ese temor santo y reverente que Él merece. Ese temor santo es cuando tú estás a solas y puedes hacer algo malo, nadie te ve, nadie es testigo, pero hay ese temor y convicción de que hay uno mayor que está observando. Y por esa causa no haces aquello feo, no dejas que ese pensamiento te domine y no sale de tus labios aquello que ofende. Fíjate. Y eso, para eso es parte de la obediencia, de aprender a obedecer. Al final, fíjate, el final, ahora sí que el final de Moisés, ¿verdad? Y te voy a leer del último capítulo 34, unos versos que impactaron mucho, mucho mi vida. Verso 5. Y así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho, y fue enterrado en un valle de la región de Moab, frente a Bet-peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Y escucha esto, murió a los 120 años de edad, habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena salud. ¡Wow! Fíjate, 120 años y tenía vigor. Otra traducción dice vigor y fortaleza. Aquí dice buena salud. Y sus ojos, dice otra versión, nunca se oscurecieron. Fíjate qué maravilla. ¿Qué hizo que tuviera esta vida larga,
buena vista y con buena salud. Nada más te leo un verso. Eso dice el verso 7, ¿verdad? Pero ahí en el 34:10 fue el encontrarse cara a cara con el Señor Dios Todopoderoso. Y dice esta palabra 34:10, que ninguno tuvo ese encuentro, ni profeta, ni siervo, como Moisés. ¿Qué te invita? ¿Qué me ha invitado a mí por muchos años a encontrarme con Dios cara a cara? No eventualmente, no en tiempo de crisis nada más, no, diario. Aunque tenga mi copa rebosando, aunque me sienta perfectamente bien, y aun cuando me siento mal, y aun cuando no tenga tal o cual. Buscar su rostro día a día, cara a cara, es lo que va a sostenernos hasta el final. ¿Oramos? Ahí donde tú estás, siempre te lo voy a decir así. Es personal. Es un mensaje para tu corazón de hija de Dios. Al recibir esta palabra, esta instrucción, esta enseñanza, son consejos de vida para tu vida, que una vez que los apliques, verás la diferencia. Y con ese poder y autoridad de vivirlos, vas a poder ministrar a otras mujeres, sean de casa, familia, conocidas o aún extrañas. Y este es un buen momento para que le digas al Señor junto conmigo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta segunda ley. Gracias por recordarme, mi Señor, la importancia que tú has destacado en este tiempo de que tengo que aprender a escuchar con atención y obedecer lo que tú dices, por sobre todo lo demás. Gracias por esos primeros mandamientos que me diste, quizá en la niñez o en la juventud, y que con vergüenza tengo que reconocer que los aprendí de memoria, pero no bajaron a mi espíritu, a mi interior para ponerlos por obra. Y Señor, perdona por olvidarlos, por no recordarlos, a causa de lo necio de mi corazón. Y gracias por recordarme que debo ser sabia y prudente como un testimonio de tu obra en mi vida, para que otros vean que tú eres mi Dios y que estás tan cerca cada vez que te invoco. Mi Dios hermoso, gracias por recordarme que en mi vida no debo tener ningún otro Dios. Díselo ahí donde estás, hermoso, porque tú eres el yo soy. Tú eres el que me rescató de ese Egipto donde era esclava. Me libraste de la mano de Faraón, Satanás, con esa opresión, y lo sigues haciendo. Mi Dios, perdóname toda esa clase de ídolos, de imágenes, de personas, de cosas que levanté en mi ignorancia y rebelión y que fueron para mí como para adorar, para depender, para entregarme de manera necia. También te ruego que perdones el mal uso de tu nombre en mis labios, mi Dios, que lo usé de manera tan ignorante y tan rebelde. Y Señor, no tengo duda que vino castigo sobre mí por ese mal uso. Hoy te lo confieso, me avergüenzo, me arrepiento de tomarla a la ligera y aún todas esas veces que te decía Diosito como una forma de decirte con cariño, pero ese no es tu nombre. Perdóname, Señor. Y perdona porque no he tenido ese hábito santo de guardar ese día de la semana en especial como tú ordenas,
simplemente para disfrutar de tu presencia, tu compañía, de una manera muy particular. Perdona tantas excusas, tantos pretextos, tantos argumentos. Perdóname, Señor, porque si tú dices que fui esclava, pero sigo siendo esclava de lo que yo me impongo, entonces yo necesito que me liberes de eso, Señor. Y te agradezco porque tú, mi Dios, al atraerme a tu presencia para salvación con mano fuerte y brazo poderoso a través de la salvación en Jesús, no tengo más duda y que tengo que reconocer que tú has hecho muchos milagros y maravillas. Yo no soy la misma de tiempo atrás. Ahora, Señor, como tú has venido sanando mis oídos y mis ojos para ver lo espiritual, yo quiero aprender y enséñame, por favor, a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, a tener un compromiso constante y que esta enseñanza yo pueda dársela a los hijos y a los amados de mi corazón en pláticas, en conversaciones, en momentos oportunos durante el día, de tal manera que puedan conocerte y amarte para obedecerte. Y yo te ruego, mi Señor, que me ayudes día con día para recordar que yo te pertenezco, que yo soy un tesoro especial para ti y que tú me has dado tu amor y me has elegido no por mi grandeza, no, sino por mi necesidad, por mi pequeñez, por mi condición. Y gracias por tu amor, porque tú estabas cumpliendo tu palabra fiel. Gracias porque has venido rescatándome de la esclavitud y de la opresión. Gracias, Padre. Ahí donde estás, hermosa, dale gracias. Dile al Señor, y lo que falta, aquí estoy dispuesta, Señor. Recordar que soy apartada para ti en todo lo que haga y diga. Puede haber tú, Espíritu Santo, guiando. Y Señor, tu palabra me ha enseñado también en esta noche que si hay obediencia a ti en mi vida va a ser tranquila. Por lo tanto, Señor, me quiero asegurar delante de tu presencia, con tu ayuda, tu inspiración, tu fortaleza, a obedecer cada mandato que me entregas. Señor, a recordar que tú eres, aunque yo no te conocía y aunque yo no te veía, tú has guiado mi vida desde muchos años atrás. Hoy me doy cuenta y lo agradezco. Y gracias porque hoy me mostraste que sí fui humillada para poner a prueba que había en mi corazón y realmente me tengo que asombrar y asustar de todo lo feo que había en mi interior y que lo tenía inconscientemente. Y me impedía obedecer tus mandatos. Por eso me humillaste, me quebrantaste y luego me levantaste con tu perdón y con tu gracia. Y gracias, Padre, porque no ha faltado día con día el pan en casa, pero ahora quiero el pan que sale de tus labios. Gracias por mostrar a Jesucristo como el pan de vida y por recordarme que no vivo solo con lo que como material, sino con la palabra que sale de tu boca. Y por esa disciplina que has ejercido en mí como tu hija y tú mi padre, que tenga ese entendimiento que es para mi bien. No es un castigo que destruye y aniquila, sino es una disciplina para destruir y aniquilar lo malo en mi mente y corazón. Mi Dios, ayúdame a ser obediente a tus mandatos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los mandatos de Jesucristo y los que dejó en enseñanza a sus apóstoles, porque yo quiero andar en tu camino y seguir creciendo en temor reverente a tu presencia
porque he aprendido que aunque esté a solas, tú estás. Y que debo de agradarte a ti, no a mí, no a otros. Atráeme a tu presencia para que pueda yo encontrarme contigo cara a cara, cada día. Y así conocerte más, amarte más, obedecerte más. Te doy gracias por este tema tan hermoso de tu palabra y por desafiarme a seguir aprendiendo a amarte con todo, como también a repasar este precioso libro que me seguirá dando las lecciones que necesito en mi caminar en el desierto hasta llegar al día final de mi vida y encontrarme en tu presencia eterna. Te doy gracias, amado. Bendigo tu nombre en el poder de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Y amén. Yo sé que has sido bendecida y me gozo tanto que hayas permanecido. Llegamos hace ratito a 19, luego de momento me comentan que la saca el Zoom, no sé a qué se debe, pero qué bueno que seguiste hasta el final. Alma, Edith Garrido, Emma Loya, ahora entro aquí un Galaxy y un iPhone, no sé de quiénes son. Si me dicen su nombre, pues un saludito también. Y Carmen, Laurita, Ofe, Miriam, Nati, Nelly, Mimi Olvera, Rosaura Reyes, Silvia Fiesco y Tri. Qué bendición es contar con su aprecio y amor por la palabra y que sigas adelante en este curso para consejeras bíblicas, que no falte la palabra que sale de sus labios en tus labios para poder compartir. Gracias por tus comentarios, por tus palabras que siempre llegan a mi corazón. Aquí estoy viendo todos los corazoncitos que me mandaron, ¿sí? Agradezco, Silvia, también Rosaura, Irma, la del iPhone es Irma, bendita seas, hermosa. Nelly Maldonado, Laurita Tafoya también. Y Noemí dice, me tengo que retirar, hermana Ara, gracias, bendiciones a todas, un abrazo. Estuvo 1 hora, pero yo creo que fue suficiente. Lo bueno es que tenemos nuestro tema en grabación para más adelante. Silvia, pastora, lo de santificar nuestros ojos y oídos, ¿cómo sería? Perdón, ahorita te digo. Y Edith Garrido dice, qué hermosa enseñanza, gracias, pastora Ara, muchas bendiciones. Y bueno, eso de santificar es cuando tú los dedicas al Señor y decirle, Señor, yo no quiero nada más ver lo natural y oír lo natural, que a veces parece que es lo normal, pero no necesariamente, porque es muy común, esté bien. Yo quiero que tú limpies, purifiques mis ojos, porque el Evangelio dice que si yo veo lo bueno, entra luz, pero si yo veo lo malo, entra oscuridad. Y yo ya no quiero esa oscuridad. Yo ya no quiero esa sordera espiritual. De tal manera que puedo estar escuchando tu palabra y en mí no se generen cambios. Puedo estar viendo tus maravillas aún en el terreno de lo físico y dudar si es cierto que lo hiciste, si es cierto que pasó. Límpiame, ahí donde está Silvia y todas aquellas, ¿verdad? Yo le he pedido tanto a Dios, límpiame mis ojos y sana mis oídos de toda visión borrosa de lo espiritual y toda sordera o distorsión al escuchar tu voz, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que con cada una de mis amadas que tengan esta disposición para poder ver tus obras maravillosas y agradecerlas, pero también para poder ver tu obra en cada una de nosotras y de otras mujeres que también están siendo renovadas. Entonces, tú santificas,
con el poder de la sangre de Cristo y te pedimos que limpies nuestros ojos y nuestros oídos de toda maldad. Confesamos la participación de estas hermosas instrumentos para cosas malas que también y que no hemos pedido perdón. Límpialos, purifícalos, porque es la manera de santificarlos y dedicarlos para que al ver tu obra y tu palabra sea clara. Pero también al ver a nuestro entorno, que no sea con nuestra opinión, nuestro juicio o prejuicio o temor o crítica o juicios, sino que realmente sea ver con tus ojos, oír con tus oídos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Recibe de nuestro corazón la alabanza. Amén y amén. Y aquí al final, Silvia agradece. Bendito sea el Señor porque nos bendice. Ofer dice, gracias, querida hermana. Hermoso tema y muy completo. Que Dios la bendiga y su vida siempre. Y Noemí dice, Arita, cada día aprendo más de mi Señor. Quiero ser obediente y fiel. Quiero ser renovada y limpia en el nombre de Jesús. Lo hace, el Señor lo hizo esta noche y lo seguirá haciendo, hermosa. Y me gozo. Esto que expresas, cada día aprendo. ¿Sí? No de vez en cuando, no eventualmente. No, cada día. Y cuanto más y más conoces, más y más lo vas a amar y a obedecer. Y así para cada una de ustedes. Les envío el tema, repásenlo, si lo pueden imprimir, lo tengan a la mano. Y en cuanto al hermano Gabriel, que es tan amable, ahora el fin de semana nos mandó los temas pendientes, dense la oportunidad de volverlos a ver. Ahí no tienen que verlos en un momento, escúchenlos, ¿verdad? Y ahí en su actividad cotidiana póngalos. Hay varias que me dicen que están haciendo alguna tarea de casa y eso, o en el tránsito con el carro, o en la espera de tal o cual, y lo ponen. Escúchenlo, denle like para que YouTube sepa que son mensajes dignos de ser escuchados. ¿Sí? Entonces, buenas noches a cada una de ustedes, amadas en el Señor, confiando que este libro de Deuteronomio, con otras lecturas que también hagas, desde luego, pero con este te goces como nos hemos gozado en esta hora, con los primeros capítulos, ¿verdad? Que vimos del 4 al 8. Y luego me platicas y me das testimonio. Que el Señor bendiga tu vida y tu casa, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Bendecida noche. Gracias, Laurita. Un abrazo también para ti.